estamos en compañía de José Tello, miembro del Instituto Peruano Electoral, y le damos la bienvenida esta mañana. ¿Qué tal, José? Buenos días, Mirta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una mañana bastante particular, fatídica, como decíamos al inicio de este informativo, por lo que ha pasado, porque este país pues ha perdido a uno de sus expresidentes, al señor Alan García. Sin embargo, no vamos a ahondar en ese asunto, ¿no? Lo que se ha tenido que compartir, se ha compartido ya con los peruanos. Respetamos muchísimo el dolor de los amigos y de la familia, y hay que esperar, ¿no es cierto?, que las investigaciones sigan su curso, que los procesos regresen a su orden y también que se viva el duelo que se tiene que vivir. Nos centramos, ¿qué tal?, en lo electoral. Ante todo sí, pero sí aprovecharía de todas maneras para mis condolencias a las personas, por los familiares y además también a aquella militancia, bueno, sector LAPRA, definitivamente pues forman parte de nuestro sistema político y hay un sentimiento bastante encontrado justamente porque ha sido Alan García mandatario de nuestro país durante 2 periodos. Pero sí, efectivamente, en el proceso que se está llevando adelante de investigaciones sobre el caso Odebrecht, todo tiene que seguir tal cual. Tal cual. Y bueno, este proceso de investigación nos centra también en una reflexión muy profunda, que es la reforma que necesita nuestro país, nuestro sistema político. El día de ayer se reunió la Comisión de Constitución con invitados, el doctor Tuesta, el ministro de Justicia, fueron incluso las cabezas de los entes electorales, estuvo el doctor Ticona. Y en una de sus declaraciones, el doctor Ticona afirmó que la reforma electoral es en realidad una necesidad histórica, y quiero hacer un repaso porque efectivamente la historia nos acompaña en lo que ha sido la presentación de lo que es el llamado Código Electoral, ¿no? En el 2011, luego en abril 2017, y ahora próximamente se va a presentar un Código Electoral actualizado, ¿no es cierto?, porque han habido en los últimos par de años algunas modificaciones. Claro, lo que ocurre es que el Código Electoral es una propuesta más que fundamental si se trata de la dinámica misma del procedimiento impugnatorio en instancias electorales. Pero además va mucho más allá porque es una propuesta verdaderamente técnica. Entonces, ese es algo que solamente aquellas personas que están tras el proceso mismo, o instituciones, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, que están tras el proceso, que están, como se dice, en la cancha. Y tienen esa expertise, ¿no? Por supuesto, porque lo demás es un tema que no es competente para ellos. Por ejemplo, el trabajo que ha realizado la Comisión de Reforma Política es un tema de fondo, es un tema muy medular y de hecho que hay algunos aspectos que van a ser cambios drásticos, son bastante saludables, es un muy buen trabajo. Pero no ahonda como corresponde pues en el aspecto procesal, digamos la impugnación electoral en instancia de jurado, la relación ya en el campo, mejor dicho, con la OMPE, con el RENIEC en lo que corresponda, toda esa interacción propia de la administración electoral, que está mal llamada sistema electoral, porque sabemos que el sistema electoral es otra cosa, pero en realidad todo eso tiene que definitivamente puede ser tratado de una manera distinta, y sí, el código en buena cuenta lleva hacia eso. Ahora, por más de que existe efectivamente una expertise particular para aquellos que están o que tienen la responsabilidad de llevar a cabo procesos electorales, por poner un ejemplo, no hay que entender la reforma electoral o digamos la reforma política sin este componente tan importante, ¿no? Entender que es parte de un todo. Lógico, a ver, los abogados o las personas entendidas en general, punto de sentido común, tenemos un código civil, que es lo que se conoce como la norma sustantiva, y tenemos un código procesal civil. En lo penal tenemos un código penal, un código de procedimientos penales o un nuevo código procesal penal, dependiendo. Entonces, nosotros tenemos siempre la norma sustantiva, el tema de fondo, y tenemos además la norma procesal. Ambas cosas tienen que ir definitivamente a la mano. Muy bien. Se tiene que trabajar en ese sentido. Entonces, sí, parte del proceso de reforma política, reforma electoral, va por ese lado. Muy bien. Ahora vayamos a lo que se ha discutido el día de ayer, ¿no? ¿Qué te ha parecido, según tu juicio? Se ha hablado en torno al proyecto de ley 4186, ¿no? 4186, que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral. En principio se habla de una segunda vuelta, me parece, electoral entre 2 candidatos para presidente de la República, que obtuvo la votación más alta en el 5º domingo después de la primera elección. No estamos hablando acá de un cambio de fechas, me parece, ¿no? O de días, de plazos. Claro. Ahí tenemos nosotros un tema que sí es importante, porque, repito nuevamente, vamos hacia cuestiones de fondo. Por ejemplo, el hecho de trasladar la elección congresal a la segunda vuelta nos lleva a nosotros a una
mejor dicho, una configuración del Parlamento bajo un esquema probablemente bipartidista. No en rigor, porque sí habría más partidos representados, pero sí, digamos, concentración de dos fuerzas que son las que justamente pasan a segunda vuelta con la elección presidencial. Entonces, por ejemplo, ese es un tema de fondo y sí, rigurosamente lo que es el sistema electoral. Claro, y saber también cuál es la ganancia, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta medida? El sistema electoral es la traducción de la voluntad popular, del voto, en representación política. Y en este caso sí es gravitante el hecho que se difiera esta elección. Y se lee la simultaneidad con la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque se cohesiona de esa manera, digamos, la voluntad popular en base también a quiénes son realmente, o cuál de los dos, los que van al balotaje, los dos candidatos presidenciales, verdaderamente terminaría siendo electo ya como presidente de la República. ¿Procuraría esta medida una mejor representación? Mira, en realidad podría darnos menos fragmentación, pero igual vamos por un sistema multipartidario en la medida en de que habrían otras fuerzas representadas. No creo que desaparezcan y que necesariamente caigamos en un bipartidismo. Van a haber más fuerzas políticas representadas, pero, digamos, daría mayor cohesión entre los dos partidos, o en este caso, claro, organizaciones políticas nacionales, que estarían pues enfrentándose en segunda vuelta. ¿Y qué desafíos le plantearía a ellos, ¿no? A las organizaciones políticas? Mucha responsabilidad. Entendamos, por ejemplo, que el poder, y ha quedado demostrado con la experiencia que hemos tenido en los últimos años, el poder es algo difícil de manejar, hay que saberlo manejar. Y cuando uno tiene una fuerza muy abrumadora, es muy responsable de todo lo que ocurra, si no puede ser contraproducente. Claro que sí, hay que ser representantes con compromiso, ¿no? Y más allá, por ejemplo, si dos fuerzas van hacia un balotaje, hacia una segunda vuelta presidencial, y obviamente van con preferencia de tener mayoría en el Parlamento, por un efecto natural del electorado, pasando a segunda vuelta a la elección congresal, evidentemente ambas fuerzas tendrían que comprometerse a un trabajo responsable, cualquiera de las dos, en el Parlamento hacia futuro. ¿Y por qué? Porque obviamente al pasar a una segunda vuelta, quien queda segundo siempre queda en una posición expectante respecto al que gana. Y tiene que tener y guardar mucho las formas al respecto. Entonces tenemos un gobierno que normalmente estaría más fortalecido porque tendría una representación en el Parlamento significativa. Frente a un escenario como el actual, por ejemplo. Claro, ¿no? que llegó sin mayor fuerza parlamentaria y ya vimos que no la pasaron, no la pasaron nada bien, porque no se puede gobernar sin tener una representación importante en el Parlamento. Si nosotros hacemos un poco el recuento de los últimos procesos electorales, el Partido Aprista, por ejemplo, cuando fue gobierno, tuvo una fuerza significativa, también tuvo una oposición significativa con UPP. Claro. Recordemos que después nace el Partido Nacionalista. Que es lo ideal, ¿no? Que hay un balance. Un balance. Luego tenemos UPP con una mayoría significativa fujimorista, y tenemos nosotros una presencia siempre, la Acción Popular, otras fuerzas políticas. Luego tenemos ahora una representación mínima de parte de la bancada oficialista, en su momento, cuando recién empezaron a trabajar, y bueno, una fuerza de oposición muy desproporcionada quizás, bastante importante. Pero hemos visto pues que se generan problemas. ¿Por qué? Porque no se pueden, o sea, ambos poderes del Estado caer en un tema de una oposición muy sólida, muy consistente respecto de un gobierno que puede estar débil en la representación nacional. Claro. Y de muchísimas idas y venidas. Han salido leyes por insistencia. Literalmente en un choque natural entre Ejecutivo y Legislativo, que dicho sea paso, hay que ser bastante claros, es un choque natural acá y en cualquier lugar del mundo. No que tampoco escandalizarnos. Claro. Es bueno que los poderes del Estado tengan conflictos, pero acá había un nivel de conflictividad mayor al de muchos países, y por ende pues podemos decir que han habido problemas producto justamente de la fragmentación que genera la elección del Parlamento en primera vuelta. Entonces, esta reforma en particular que plantea la Comisión de Reforma Política es bastante consistente. Muy bien. Actualmente, por ejemplo, hay 24 partidos políticos y solo 6 tienen representación en el Parlamento, ¿no? Y tras las elecciones regionales de 181 organizaciones, solo 105 tienen alguna representación, ¿no? Esto, digamos, traduciéndolo un poco a cifras, lo que ya comentabas. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos partidos que no son partidos, son literalmente franquicias electorales. Hay que ser bastante... Y lo que se quiere es luchar contra esto, ¿no? Quizás suena duro, pero sí hay que ser una mea culpa. De los 23 partidos no llegamos ni siquiera por ahí, que llegamos a una media docena de partidos que realmente tienen actividad propiamente. Siendo quizás ya generosos, podemos hablar hasta de 10, pero no podemos llegar ni siquiera a la mitad, siendo bastante objetivos, realistas y sobre todo con evidencia, que puede haberla.
porque más allá de los procesos de elecciones internas que pudieran tener los partidos antes de las elecciones en sí, no hay organización política, no hay un trabajo nacional, no son orgánicos. Entonces, evidentemente, pues lo que se busca ahora es partidos orgánicos. Por eso, por ejemplo, la propuesta para la inscripción de los partidos políticos... Claro, yendo desde el inicio, ¿no? Desde la base. Militantes. ¿Por qué? Porque es muy fácil salir y firmar 10 veces por una organización política. Cualquier ciudadano es abordado, nos ha ocurrido, a mí me ocurrió, obviamente no he firmado, pero hay muchas personas que dan su firma a uno, le dan la firma al otro, lo intersectan en la avenida Bancay, lo intersectan en la avenida Tacna o en la Plaza San Martín, en ese momento para y firman por todos. Claro, que ya sabemos que hay un protocolo especial para el tratamiento de las firmas, duplicidad y todo ello, pero y bueno, y bueno, luego vienen las denuncias también, claro, ¿no? Pero vamos, o sea, que ese sistema que nos lleva a reunir más de 750.000 firmas, de verdad que ya deviene anacrónico. Por eso que lo que se busca ahora es que sean 14.000 aproximadamente, de acuerdo al porcentaje que se ha previsto por la comisión, y que sea este porcentaje bastante razonable de tal forma de que hablemos de militantes, o sea, de personas que sí, por decirlo coloquialmente, se han comprado el pleito del ideario del partido, consideran líderes a quienes promueven la creación del partido, están tras de un proyecto político y tienen algo muy claro y aterrizado. Por lo menos podemos decir que hay 14.000 o algo más de personas que sí verdaderamente quieren a convicción, con toda su voluntad, que eso termine en un proyecto político, se inscriba. Ahora, el mecanismo de salida, por ejemplo, el hecho de implementar en las internas vallas es muy bueno. ¿Por qué? Porque permite que no exista una sobrecarga de partidos. Los partidos desaparecerían porque no dan la talla de las internas y harían mucho más saludables. No tienen la acogida necesaria. Correcto, y sobre todo con internas supervisadas por los organismos electorales. El jurado, evidentemente administrando justicia en materia electoral y fiscalizando, la OMP organizando el proceso, y el RENIEC, bueno, trabajando con el registro de organizaciones políticas cuando se trata de afiliados, pero en realidad padrones generales. ¿Por qué? Porque la votación es una votación de un partido nacional que busca, pues, o de movimientos regionales que ahora se van a llamar, pues, si procede lo de la reforma, con el cambio de nombre, organizaciones políticas regionales, bueno, llevando procesos internos. Pasa que esto va a demandar muchísimo trabajo de las organizaciones políticas, ¿no? Tendríamos que olvidarnos ya de los locales vacíos. Pero aparte de eso, algo mucho más saludable, la etapa preelectoral, porque ellos simplemente en la etapa preelectoral están tomando café, no están haciendo un trabajo proselitista. No vemos, por ejemplo, a los partidos políticos, como ocurre en muchos lugares, activando desde las juntas vecinales en sus distritos, con líderes locales, personas comprometidas con el trabajo político. No lo hay. Entonces, eso que lo tienen algunos pocos partidos y no la mayoría, eso es algo que, por ejemplo, tiene que cambiar drásticamente. ¿Cómo? Efectivamente, si queremos tener para una elección general más de 280.000 personas concurrentes a los procesos en la interna, tiene que haber un trabajo articulado, porque eso no se levanta de la noche a la mañana. José, nos quedan un par de minutos, nada más hablar sobre otras medidas y el respaldo que podrían tener dentro de la comisión, la paridad, la alternancia. Tiene sentido en la medida de que se elimine el voto, el famoso voto preferencial, porque de otra manera, ¿de qué nos sirve la prelación? Al final el elector, y ojo, la naturaleza misma del voto preferencial va por el hecho de del entendimiento de que al no haber unas elecciones internas que verdaderamente sean serias y que nos den una propuesta electoral seria hacia el elector, que es el que va a votar el día de la elección, sea general o sea regional, municipal, se da la posibilidad, por lo menos en elecciones congresales, de que uno escoja quién puede ser su candidato. Por eso el número, importa el número. Entonces la alternancia ahí, por ejemplo, no tiene mucho sentido, porque es indistinto. Claro, de darle cabida a uno habría que eliminar el otro definitivamente. Entonces se vota por la persona, básicamente. Se vota por la persona. Entonces, de alguna otra forma, la alternancia no tiene mucho sentido, porque podría también darse que voten más por hombres o voten más por mujeres. Y lo van a hacer por el número, por más que el número no sea, digamos, el adecuado. O sea, el orden de prelación no va, salvo que la lista sea cerrada y bloqueada. Porque a diferencia de la preferencial, que es desbloqueada, en una lista bloqueada como la caída de regidores, por ejemplo, sí se puede trabajar eso.
En candidatos a regidores es súper importante el orden de prelación, la ubicación en la lista, y la alternancia es más que fundamental ahí. Muy bien. ¿Hacia dónde debería orientarse o seguir orientándose el debate sobre la reforma política del Perú? El debate tiene que orientarse a estas reformas sustantivas, pero definitivamente una propuesta como la que va a presentar el jurado, obviamente representación de la administración electoral, es más que saludable, más que necesaria, porque tenemos que contemplar el aspecto procesal. Aquellos que conocemos en cierta medida cómo funciona en sí el derecho electoral, entendemos que tiene una parte sustantiva que tiene que ver mucho con el sistema político propiamente, pero también tiene una parte procesal importante. Y a la hora que la parte procesal no funciona como debería funcionar, tenemos mucha molestia del electorado, falta de credibilidad incluso al propio proceso y a las autoridades electorales. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con leyes acordes, que vayan en sintonía justamente con lo que queremos nosotros, que es una elección de principio a final, lo más legítima y menos cuestionada posible. Muy bien, leyes funcionales entonces que generen un verdadero impacto en nuestro sistema político. Muchísimas gracias a ti, Mirta, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Tello, miembro del Instituto Peruano Electoral.